Dios te bendiga, muy buenas noches jóvenes, espero se encuentren muy bien, estamos aquí transmitiendo una vez más una palabra para ti. Espero que ahí estés compartiendo esta página, mensaje a tus amigos, a los del grupo familiar y también saludos a todos aquellos que nos están viendo. Es una bendición el estar aquí y el poder llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha encomendado y es anunciar su palabra. Pero antes de comenzar y continuar, quiero dejar esto en manos del Señor para que aún Él siga edificando en nuestro corazón lo que es necesario. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, porque tú eres el que te revelas a nuestras vidas y tú eres el que nos ha salvado. Pedimos que seas tú el que nos lleve a un entender y comprender tu palabra, y que esa palabra nos haga libres, porque tu palabra es verdad. Creemos que por medio de estos medios vamos a llegar aún a más jóvenes, a más familias. Y creemos, bendito Dios, que por medio de esta palabra tú traerás esperanza y aún afirmarás los corazones de los jóvenes y aún de aquellos que han creído en ti. En el nombre de Jesús este tiempo está en tus manos. Amén y amén. Amén. Y bueno, me da, como te decía, gusto una vez más compartirte la palabra. Y hemos estado viendo ciertos temas acerca del tener fe, tener esperanza, pero también cuál es nuestra función como iglesia. En los tiempos que nos estábamos reuniendo aquí, estábamos viendo los valores que debemos de tener como cristiano, el carácter que debemos de reflejar ante nuestro prójimo. Y el día de hoy te traigo una palabra en el libro de Hechos, este libro escrito por Lucas, un compañero de milicia de Pablo. Él hizo este libro con un propósito de mostrar el proceso de la iglesia cuando comenzó. Y quiero que ahí me acompañes en el capítulo 10 del libro de Hechos y vamos a leer el versículo 5 y 6. Y dice así la palabra: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjate que a este hombre, Cornelio, que era un centurión, era un general del ejército romano, es un hombre temeroso de Dios, era alguien que buscaba a Dios, que tenía una actitud delante de Dios correcta. Y lo vemos aquí como la palabra habla de cómo él era. Y sus características era que él ayudaba a los pobres, que él daba limosnas aún a los necesitados, buscaba a Dios con todo su corazón, pero también temía. Y en su vida él reflejaba ese temor. Y vemos que Dios manda un ángel. Y al mandarle este ángel le va a dar instrucciones específicas acerca de lo que es necesario que suceda en la vida de él y de las personas que conocen a Cornelio. Y en esta parte podemos hacernos una pregunta: ¿por qué está ese ángel ahí con Cornelio y qué es lo que le está diciendo? Y una de las cosas que nos debemos de reflexionar, en lo que nos debemos de meter, es en esta parte. ¿Por qué el ángel no le dijo qué era lo necesario que tenía que hacer? Y hay una cuestión importante. Porque el ángel solamente le está dando el mensaje de que vaya y le habla a un hombre que Cornelio no conoce. Nosotros estamos un poco más relacionados con él, que es Pedro. Pero él no conocía a Pedro. Y este ángel está diciendo: mira, Simón es un hombre y tiene por sobrenombre Pedro. Él está en Jope. Manda allá hombres para que lo traigan. Y él va a darles unas palabras de lo que ustedes deben de hacer. Y esta cuestión es que nos está subrayando la palabra, que ¿cuál es la función de la iglesia? Y la función de la iglesia no puede ser sustituida por nadie ni por nada, ni siquiera por los ángeles. Pudo haber sido más eficaz el mensaje del ángel y solamente le hubiera dicho a Cornelio: pues dile a las personas y tú cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio. Pero no. Tuvo que mandar a llamar a este Pedro.
Y aquí claramente vemos que la función que nosotros tenemos como iglesia es decirle al mundo lo que es necesario hacer. Y nosotros sabemos que eso necesario es creer en el Evangelio. Nosotros sabemos que lo necesario que deben las personas creer es en el Señor Jesucristo. Porque al creer en el Señor Jesucristo es que las personas se salvan. Y nosotros entendemos esta parte. Que si la iglesia fue comprada a precio de sangre, es porque hemos sido llamados con un propósito. Tú debes de saber que la iglesia tiene un propósito. Tú debes de saber que tú, al ser llamado por el Señor Jesucristo, tienes un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? El llevar el Evangelio, el compartir el Evangelio. Porque dado esto, es que la buena noticia, al ser recibida por las personas, es lo que las va a transformar. Es lo que las va a llevar a que realmente conozcan este Dios de esperanza. Porque nosotros, al ser llamados como iglesia, es que nadie puede sustituirnos. Entonces esto nos va a llevar a reflexionar algo muy importante. Y es el valor que tú y yo tenemos delante de Dios. ¿Qué valor tú tienes delante de Dios? Muchas veces se ha interpretado que la iglesia es el edificio. Pero tú y yo entendemos que la iglesia la conforman aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. La iglesia la conforman aquellos que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos un valor para Dios, es porque Él nos ha dado también un propósito. Y ese propósito tiene que ser cumplido aquí en la tierra. Nosotros no debemos de esperar a que Él venga, sino nosotros debemos de ir y llevar a cabo ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Lo que hemos venido diciendo, el anunciar el Evangelio. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo de dificultad, es nuestra oportunidad de compartir esas palabras que el Señor te lo ha dicho en esa intimidad que tú tienes, en esa búsqueda. Y si tú no has tenido una búsqueda de Dios, es importante que la tengas. Porque va a haber personas en tu colonia que se te van a acercar, va a haber amigos que te van a decir, ¿y tú qué piensas de esto que está sucediendo? ¿Crees que Dios nos está castigando? ¿Crees que Dios está enojado y airado con la creación? Y tú debes de tener una respuesta ante ello. ¿Y quién te va a dar esa respuesta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, Él te la va a revelar. ¿Qué es lo que tú les tienes que decir? Porque muchas de las veces aún nosotros como cristianos creemos tener una respuesta y cuando vienen tiempos difíciles o de incertidumbre no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Por eso en este día quiero que tú reflexiones quiénes somos delante de Dios y somos su iglesia amada. También queremos decir que la iglesia está conformada por personas que no son perfectas. Personas que también estamos heridas por el pecado, que estamos en un proceso por el cual estamos siendo transformados y santificados por nuestro Señor Jesucristo. Y también somos esas personas que necesitan de Él. Somos esas personas que día con día necesitan buscarle a Él. Por eso entendemos que debemos de mejorar muchísimas cosas. Debemos de aprender muchísimas cosas, porque a lo largo de los tiempos han sucedido diferentes eventos difíciles, complicados para la humanidad. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos tú y yo entender? Que en medio de todo esto somos su iglesia amada. Somos el instrumento aquí en la tierra para llevar a cabo la gran comisión. En esta parte de el anunciarlo, nosotros cuando fuimos adquiridos por Dios, dice que somos un pueblo escogido, somos una nación santa, somos un real sacerdocio. Y al nosotros tener estas características es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Porque aquel que nos llamó es perfecto, aquel que nos llamó es puro, aquel que nos llamó vino a esta tierra para darnos esperanza. Y para poner esa confianza en el corazón del hombre. El corazón del hombre ha sido dañado
como lo decíamos anteriormente, por el pecado. El pecado ha corrompido todo lo que aún nosotros somos. Pero en el Señor Jesucristo somos reconciliados y aún somos regenerados. Podemos volver a nacer. La iglesia no puede ser buena por sí misma si no es por medio de lo que el Señor Jesucristo hace. Entonces, nosotros entendemos que el mensaje que lleva la iglesia es para reconciliar y transformar familias, para transformar comunidades, para llevar a cabo el trabajo en nuestro país. Y tú y yo tenemos bien en claro que nuestro país nos necesita hoy en día. No sé cuánto tú te estás tomando en tiempo para orar, que tú estés tomando ese tiempo para recibir una palabra, y cuando las personas se acerquen y te busquen y te digan, oye, tú conoces acerca de la Biblia, tú conoces, tú un día nos hablaste, hemos visto cómo eres tú, queremos que nos digas qué está pasando. Y tú les dirás una palabra de la cual proviene de nuestro Dios. Es necesario que en estos tiempos difíciles tú y yo podamos entender que Dios nos ha dado la victoria. A pesar de las noticias que hemos visto de la muerte que han tenido varias personas alrededor de nuestro planeta Tierra, esas noticias tristes que aún nos han llegado y nos han hecho reflexionar. Y tú también debes de reflexionar que Dios ha tenido misericordia. Si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y Él quiere que aún tú seas parte de este mover, de esta oportunidad que Dios nos está dando como iglesia. Debemos de aún anunciar ese arrepentimiento. Debemos aún de ir por los perdidos. Debemos aún de mostrarles ese amor. Tú y yo tenemos esa respuesta. Porque si nosotros nos remontamos a tiempo atrás, nuestro país ha vivido terremotos, nuestro país ha vivido huracanes, hemos vivido bajas económicas, hemos vivido aún cosas difíciles en la educación. Pero si nosotros como iglesia entendemos que este mensaje de lo que es necesario hacer puede llegar a todos los estratos sociales de nuestro país, algo va a suceder. Es nuestro tiempo como iglesia de brillar, es nuestro tiempo como iglesia de mostrar que hay un Dios y que está vivo. Es necesario que tú y yo mostremos esa misericordia, mostremos ese amor para con el prójimo. Nuestro país nos necesita. Necesita que nosotros cumplamos aún su palabra. Aquí lo vemos en Hechos, cómo es la primera vez que se va a compartir el Evangelio a los gentiles, a personas que no son del pueblo israelita o judío. Y a ellos se les va a compartir por primera vez el Evangelio. Se cree que este es el Pentecostés de los gentiles. Se cree cómo se derramó. Sabemos nosotros que leyendo completo este pasaje, este capítulo, nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo se derramó sobre aquellas personas que estaban escuchando lo que era necesario hacer. Y es necesario que tú en este tiempo sigas compartiendo. Aún por medio de tus redes sociales, comparte estos temas, comparte aún con tu propia vida. Creemos que aún debemos de, como jóvenes, levantar ayuda ahí en la calle, en la colonia que vivimos. Tú conoces a tus vecinos, tú sabes dónde hay personas vulnerables, personas con escasos recursos. ¿Por qué no levantas una ofrenda aún en despensas para que puedas ir y llevarles esa ayuda y decirles, mira, es de parte de Dios? Esto es para que sigamos adelante. Tú debes de reflexionar acerca del tiempo que estamos viviendo. Debes de entender qué tiempo estamos viviendo como iglesia. Y como iglesia es el tiempo de mostrar esa fortaleza, esa fe que proviene de Dios. Sabemos que tú y yo debemos de reflejar a Cristo. ¿En qué manera? En ayudar. Nuestra manera de ayudar. ¿Y cómo es esa manera de ayudar? Tú puedes ir a orar también por las personas. Tener ese cuidado, sí, que nos piden nuestras autoridades, como te lo hemos
dicho en transmisiones pasadas, pero también ayúdalos, ayuda a estas personas, ayuda a los que necesitan ahí en tu colonia, háblale a los de tu grupo familiar, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Y dales una palabra, lleva a cabo ese mensaje que aún nos está mostrando aquí la palabra, porque aquí Pedro nos está diciendo, ¿verdad? La palabra que él iba a decirles lo que es necesario que tenían que hacer estos gentiles. A Pedro se le reveló una visión, pero vemos cómo Dios conecta sus propósitos, vemos cómo Dios conecta por medio de su Espíritu Santo y cómo le hace saber a Pedro que él tiene que ir y anunciarles a estas personas lo que es necesario hacer. Y Pedro, ¿qué hizo? Obedeció. Entonces tú y yo como iglesia tenemos que hacer lo mismo que Pedro hizo, obedecer al llamado de Dios. Obedecer a que nosotros tenemos que ir a esa sociedad, tenemos que ir a esa visita de nuestro vecino, tenemos que ir a esas colonias, tenemos que ir aún en todo nuestro país anunciando lo que es necesario hacer. Porque el Evangelio es real, porque el Evangelio nos permite a nosotros entender qué es lo que Dios quiere para el ser humano. Él de antemano ya había puesto esto antes de que tú y yo fuéramos creados. Dios había puesto este mensaje entretejido en toda la creación. Y debemos de saber que Él quiere que le busquemos. Es un tiempo de buscar a Dios. Es un tiempo de que volvamos como iglesia nuestro corazón a buscar a Dios. Es un tiempo donde tengamos esa intimidad. Es un tiempo donde tú joven, tú señorita, debes de entender que Dios quiere tu corazón. Si se humillare mi pueblo, como lo dice por medio de sus profetas, y le buscare con todo su corazón, Él nos va a escuchar desde donde Él está, y Él va a sanar nuestra tierra. Creemos que Él es el que está llamándonos. Creemos que Él es el que nos está diciendo, anuncia que vuelvan su corazón. Anuncia que esta tierra puede ser sanada por medio de el arrepentimiento, por medio de nosotros arrodillarnos y reconocer que hay un Dios grande, que hay un Dios que quiere algo mejor. Él tiene un plan para nosotros y su plan son de bien y no de mal, porque Él tiene un propósito deseado. Él no quiere mandar a la gente al infierno. Él no hizo el infierno o no ha creado ese lugar para mandar a la gente. Él lo que quiere es aún dar esa esperanza y decir, vuélvanse a mí. Si estás haciendo mal las cosas, vuélvete a mí. Si aún tú no ibas con las convicciones correctas a buscarme, hazlo en este momento. Es una oportunidad. Es una oportunidad que Él nos está llamando. Como iglesia, aún como sociedad, como país, como la tierra completa de que necesitamos a Cristo. Esto que está pasando no nos debe aún delimitar y decir, yo sé que aquí en mi casa estoy protegido. No, ni aún lo que hay en esta tierra te puede proteger. Entendamos que necesitamos a Jesús. Necesitamos hacer lo necesario como iglesia. Necesitamos que tú y yo nos levantemos en oración, que estemos ayunando por nuestras autoridades. Creemos que Dios quiere, que nuestro Señor Jesucristo quiere nuestro país. Creemos que Dios quiere mostrar su poder en México. Y creemos que tú y yo podemos ser esos instrumentos para que muchos sean alcanzados. Joven, reflexiona sobre estos tiempos. Reflexiona cómo está tu vida. Reflexiona cómo estás invirtiendo tu tiempo. Porque aún en medio de todo esto hay algo que hacer. Pregúntale a Dios. Él tiene un plan para ti. Él tiene un propósito, como siempre te lo he dicho. Él te va a dar una visión. Él te va a dar sueños. Él te va a dar anhelos. Pero alinea tu corazón a Él. Joven, reflexiona. Tal vez muchos extrañan la escuela, pero cuando ibas a la escuela decías, nada, yo no quiero ir. Ahorita no, me da flojera, no quiero hacer la tarea.
pero reflexiona qué tan importante es eso. Qué tan importante es ver a tus amigos. Qué tan importante es que tú les compartas a ellos. ¿No extrañas el estrechar su mano, el abrazarles y verlos? Porque muchas veces aún, cuando tenemos la oportunidad de hablarle a las personas, decimos, no, esto lo puedo hacer cualquier momento. No, date cuenta, reflexiona en este tiempo. En este tiempo que nos han pedido que nos mantengamos en casa. ¿No extrañas esos tiempos de caminar en el parque? ¿No extrañas esos tiempos de poder platicar y tener una conversación con tus amigos o aún conocer una nueva persona? ¿No extrañabas ese tiempo de pasar con tu familia? No te canses de hacer el bien. No te canses de mostrar que en ti está el Señor Jesucristo y te ha salvado. No te canses de mostrar el amor que Él ha puesto en ti. Tú no puedes dar algo que no tienes. Y si tú en algún momento dices, es que yo no sé cómo pasar tiempo con Dios, yo no sé cómo aún mostrar ese amor para con las personas, es momento que le digas al Señor, ayúdame a mostrarlo. Sé que esta es nuestra oportunidad. Convéncete, joven. Convéncete que Dios tiene todo bajo control. Pero hay una función que no puede ser sustituida. Hermano, hermana, joven, señorita, cada uno de nosotros, al ser llamados por nuestro Señor Jesucristo, tiene un propósito. Tenemos un propósito que cumplir. El tiempo está cerca. Nuestro Señor Jesucristo está llamando. Y sabemos que Él va a venir por su iglesia. Pero hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Y es mostrar y abrazar los valores del Evangelio. Abrazar el amor, abrazar la paz, la justicia, la misericordia, la fe. Tenemos que abrazar esos valores del Evangelio. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a transformar nuestra sociedad. Creemos que tenemos un enemigo. Sí hay un enemigo que nos quiere destruir. Pero si nosotros abrazamos esos valores del Evangelio, que es la fe, el amor, que es aún el Espíritu, que es su palabra, esa espada, si nosotros abrazamos esos valores, la sociedad va a ser transformada. Creemos, joven, que tú vas a ser un instrumento. No es casualidad que tú hayas llegado a la iglesia en algún momento. No es casualidad que en algún momento tú estuviste sentado en un lugar aquí en la iglesia. Tú ocupas un lugar importante en el plan de Dios y debemos de cumplirlo. No hay nada que detenga esto que Dios quiere hacer, pero debemos de ir al secreto. Debemos de ir con Él y buscarlo y decirle, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es necesario que yo les diga a las personas? ¿Qué es necesario que yo le anuncie a mi familia? ¿Qué es necesario que yo le anuncie a mis vecinos? ¿Qué es necesario que aún yo les mande un mensaje a aquellos que están en los que conocí en mi escuela, a mis compañeros de trabajo? También debemos de reflexionar y levantar una oración por aquellos que están en el sector salud, por los enfermeros, los doctores, que están viviendo esas batallas, que están viviendo esas luchas, aún en sus emociones. Tuve una conversación con unas hermanas que son enfermeras y aún ellas reconocen que el material que se necesita es muy caro, pero aún creemos que Dios va a hacer la obra, aún creemos que Dios las va a guardar ahí donde están. Pero tú y yo, joven, hay que orar por ellas. Hay que apoyar en oración a las personas que están en el sector salud. Y también oremos por nuestro presidente. Oremos también por la Secretaría de Salud, que tome decisiones correctas. Que Dios les dé una sabiduría y que aún ellos puedan enfrentar esta dificultad que viene sobre nuestro México para poder salir victoriosos. Llevemos a cabo esos tiempos de oración. Busquemos que Dios se revele a esos sectores de nuestra sociedad. Nuestro país
saldrá victorioso si Cristo aún se revela. Creemos que Dios sigue hablando en estos tiempos. Cree, joven, cree en tu corazón, afiánzate de Él, afiánzate del propósito que Él quiere para ti. Ve y búscalo. Ten este tiempo, no dejes pasar más tiempo. Ten este tiempo para arrodillarte y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cumpla en este tiempo? ¿Qué quieres que yo aún diga? Porque es necesario que obedezcamos a nuestro Dios. Es necesario que aún en nuestro hogar tengamos ese altar familiar. Únete con tu familia. Únete con ellos. Que Dios está hablando a tus padres. Comparte algo con ellos. No te distancies, no te claves en tu celular, no te claves en otras cosas que no te están edificando en este tiempo. Reflexiona, y algo que quisiera darte en consejo: reflexiona qué es lo que vas a necesitar después de este tiempo. ¿Qué es lo que te va a ayudar para que tú seas mejor después de que pase todo esto? Porque nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos va a sacar de esto, de que aún un día nos vamos a volver a reunir como iglesia. Pero invierte bien tu tiempo, invierte bien tu tiempo en lo que tienes que hacer. ¿Se te dificulta alguna materia de la escuela? Lleva a cabo ejercicios. ¿Se te dificulta aún el relacionarte con otras personas? Practica con tu familia. Pero invierte buen tiempo, invierte en estudiar la palabra, para que cuando aún tengas la oportunidad de darla, sea conforme a lo que el Espíritu Santo te está dando, sea conforme a lo que Él ha hablado en tu corazón. Es importante, joven. Levantémonos, somos la fuerza, tenemos fuerza, aprovechemos nuestra juventud. Si Dios nos ha permitido en este tiempo poder estar orando y buscándole, yo te preguntaría: ¿no extrañas ir al grupo? O aquellos que invitaron a los grupos familiares que decían: no tengo tiempo, tengo que trabajar. Ahora muchos están quedando sin trabajo. Reflexionemos. Si Dios nos está pidiendo que nos volvamos a Él, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso, tú y yo, como iglesia, hablemos lo necesario. Y tú, si tú no has creído en el Señor Jesucristo, tú amigo que nos escuchas, amiga que nos escuchas, joven, si tú no has creído en el Señor Jesucristo, acércate a Él. Acércate a Él. Y si tú estás buscando una respuesta de lo que se está viviendo en el mundo, Él te va a decir qué está pasando. Él te va a decir lo que Él ha determinado. Hay un tiempo para cada uno de nosotros. Te invito a que sigas estas transmisiones, te invito a que tú sigas conectándote, y también te invito a que adquieras una Biblia. Si tú no tienes una Biblia en tu casa, si puedes aún bajar esas aplicaciones de la Biblia, pero pon en práctica la lectura de la palabra. Es necesario. Ahí está nuestra respuesta. Y tú, joven, que nos estás escuchando de la Iglesia Centro de Fe, Esperanza y Amor en Atizapán, no te canses de orar. No ceses de orar. No pienses que en este tiempo es nuestra oportunidad para hacer lo que queramos. No es así. Es nuestro tiempo para reflexionar y ver lo que es necesario que hagamos. Y esto te lo va a traer el Espíritu Santo. Y pido que no te deje tranquilo y que no te deje dormir si no has cumplido lo que tienes que cumplir día con día. Cumple el propósito por el cual fuimos llamados. Nuestra sociedad nos necesita. Las personas vulnerables, así como lo hacía Cornelio. ¿Por qué subió esa alabanza a Dios? Por su actitud, cómo lo buscaba. Teme a Dios. Ayuda a los necesitados. Y búscalo de todo corazón. Y Él te va a hacer saber a quién debes de llamar y qué es lo que tienes que hacer. Es necesario que la palabra de Dios se cumpla. Porque vamos a padecer. Porque vamos a pasar sufrimiento. Porque hay dificultades en la tierra.
pero tú y yo tenemos una esperanza. Tú y yo tenemos el mensaje correcto. Continúa. Ten ese ánimo. Y te pido que en esta hora oremos juntos. Vamos a orar, vamos a unirnos en oración. Tú y yo vamos a orar, y aún invita a tu familia, si está ahí, a tus hermanos, y vamos a orar que Dios dé respuesta a nuestro corazón, qué es lo que es necesario hacer. Señor, en esta hora queremos levantar una oración, pidiéndote que tú nos uses, pidiéndote que tú nos hables como iglesia, pidiéndote que aún en donde quiera que estén los que están trabajando, donde quiera que aún se estén desarrollando, si están en su casa, Señor, si hay algunos que están en el sector salud, pido que seas tú el que les hables a su corazón. Pido que seas tú el que te estés mostrando en sus vidas, y todo ese temor que ha llegado a sus mentes, a sus emociones, se ha echado fuera en tu nombre. Que todo lo que ha querido venir a oprimirlos, aún a dudar y a tener esa incredulidad en tu nombre, Señor, que sea todo eso fuera de sus corazones y que ellos puedan abrazar los valores del Evangelio. Ayúdanos, porque creemos que hemos sido llamados con un propósito. Creemos que tu iglesia tiene un propósito en este tiempo. Ayúdanos a hacer esa luz y a hacer esa sal, para que aún sea preservado ese pacto que tú hiciste, Señor, desde que tú llegaste a esta tierra. Ese nuevo pacto que está en ti, en tu sangre. Y también, Señor, que seamos esa luz, porque la enseñanza es luz, porque tu palabra es luz, porque aún alumbra nuestro camino. Ayuda a todos aquellos, Señor, que se están acercando a ti, que ellos puedan conocerte y aún puedan, bendito Dios, creer que tú eres el único que nos puede sacar de esto y nos puede salvar. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Sigue adelante, sigue buscándolo y ten en cuenta que tenemos que cumplir un propósito. No descanses hasta cumplirlo. Que el Señor te bendiga y pasa una excelente noche. Nos vemos. Cuídate.